Estamos leyendo el Talmud de la de Sefirot, en la parte número 6. Estamos en el punto luz interna del punto 6, empezando con el párrafo Susman, al gusto de los propios Sak. Sí. Susman, a gusto de los propios Sak, que no se visten por dentro de Ma y Bon. Se ha explicado anteriormente que los sabores de Sak, siendo las luces en las vasijas de Keter de Guf del Parsuf Sak, deben terminar uniformemente con el Sium Raglaim de Ab, es decir, por encima del tabur. Esto se debe a que el masculino vestido en la vasija de Keter tiene el nivel de Jochomá, al igual que Ab. De ello, y el femenino en la vasija de Keter está incorporado en él. De ello se deduce que no pueden brillar debajo del Taur. Por eso se dicen que no tuvieron pantalla en la fase 4. Por lo tanto, las luces de los sabores de Sak que no están vestidos de Man y Bon debajo del Taur. El asunto que se hizo aquí de Man desde el sabor de Sak en sí mismo, el cual no está vestido en Man y Bon, llamado el son en la vasija de Keter del Guf del Sak, terminando arriba del Tabur. El asunto que se hizo aquí y la luz que se atrajo a causa de él se explicará más adelante en su lugar apropiado. Está bien, está claro para nosotros. Los tamim, el sabor de Tzag, no pueden ir por debajo del tabur. Adelante. Abba Beima a Yeshut. Este silogismo debe entenderse a fondo, ya que aquí hay dos mitades muy diferentes de Sak. Esas son la mitad superior de Sak, que es la vasija de Keter de Guf de Sak, llamados sabores, terminando por encima del Tabur y no descendiendo y mezclándose con el Ma y Bon internos. Permanece en su grosor de fase 2 y fase 3 de vestimenta. La mitad inferior de Sak, es decir, las 9 sefirot inferiores desde Jochma hacia abajo, se llama Nekudot de Sak. Descendió y se incorporó con el Ma interno y el Bon, y se le incorporaron dos clases de grosor, la de la fase 2 y el de la fase 4 juntos. Dice que su mitad superior, que no se mezcló con la fase 4, se llama Abba Beima superior, y su mitad inferior, que se mezcló con la fase 4 como Man, se llama Israel Saba Ivduna. Recuerde bien estos nombres porque el Ari los usa en todo el resto. Sepa que esta es la raíz de la división de Abba Beima en dos parsufim, llamados Abba Beima y Yesud. Espera, acá tenemos una pregunta. Quizá le vamos a permitir escuchar a Kiev. Estado de Nekudot de Sak puede conectar con la Vejina Dalet de fase 4. ¿Qué es esto? Aprendemos que hay tal organización, tal concadenación de los grados, y de pronto Binah puede
conectarse con Malhut. Es como que algo no está en orden. ¿Cómo puede conectarse? Todo el asunto es que la mitad del Tachtón inferior, la mitad inferior del Sag, Nekudot de Sag, no tiene ninguna Reshimot de los Teamim. Y él puede volver por debajo del tabur e integrarse con Malhut, que está ahí ya. Y de aquí viene a nosotros una segunda etapa del desarrollo Sag. Sag incluye dos partes en ella. Tiene la cualidad de Keter, que no quiere nada por sí misma, y está la cualidad de Malhut, del deseo de recibir, y por lo tanto en la parte superior de Sag, el Keter está en control y luego puede estar presente en cualquier lugar porque se expande sobre lo inferior. Y la segunda parte de Sag ya y está los deseos de recibir, y es por esto que él se le prohíbe descender por debajo del tabur. Y eso es lo que divide al Sag en dos. ¿Qué significa que hay dos grados mezclados, entremezclados? ¿Cómo se puede describir esto que Binah hace cierta mezcla con Malhut? Buena pregunta, ¿por qué es que se conectan? Ellos se conectan porque tienen una sola meta. Quieren satisfacer las vasijas y llenarlas, y a través de ellas, con esa acción, poder otorgar. Binah limpia las vasijas, la purifica, el deseo de recibir, y después la luz superior puede vestirse en esos kelim. Y es así como trabajan juntas. Volga. Да, Раф. В нескольких местах мы учим, что соотношение Аба Ваима и Ишсуд Sí, Rab, en algunos lugares aprendemos que la combinación de las relaciones entre Abba Behima y Yesud es como Satevina y Gardevina. Y escribe acá la relación entre Tamim de Sag y Nekudot de Sag. Los sabores y los puntos de Sag es similar entre la relación de Abba Behima y Yesud. ¿Es lo mismo entre Gar y Satevina? Sí, Abba e Ima son la parte superior, la parte de la mitad superior de Binah, y Yesud es la parte inferior de Binah. Peta activo 19. Buenos días, Rab, amigos. Habla de dos tipos de espesor. Dice esto, la fase 1 y la fase 4 juntas, y en la parte superior que se mezcla con fase 4 es la parte superior de Abba Behima. ¿Y por qué se divide básicamente en dos partes? Las dos partes de Binah, la Bejinat Bet y la Bejinat Dalet, la son de la cuarta, y depende de qué Bejinat está trabajando en esa parte. Puede ser otorgamiento o como recepción, para recibir con fin de otorgar. Esa es la cualidad de Binah, que está construida de dos, y se encuentra intermedia entre las dos, entre Keter y Malhut. Y por eso es que tiene parte de esto y de aquello. ¿Qué significa que la parte inferior se mezcla en la forma de man? Esto es debajo de Parsa. ¿Cuál es la cualidad de esto? ¿La cualidad del deseo de recibir? Por supuesto que el deseo de recibir se encuentra en todos, pero depende de qué correcciones son donde existen todas estas partes.
Esta acción sucede por nosotros o por parte del superior. No está hablando de personas, no está hablando de deseo de recibir en desarrollo sin ninguna conexión con las personas. ¿Se pueden hacer preguntas del salón? Gil. Rav, si pudiera elaborar de lo que se dice de las mezclas en la manera de man, ¿qué quiere decir? ¿Y cuál es la diferencia con la mezcla en la parte superior? Ya vamos a llegar a eso, vamos a leer. ¿Se puede preguntar otra acá, David? Sí, dijo antes que Malhut y Bina conectan porque tienen la misma meta, llenar las vasijas. ¿Y la Malhut quiere recibir con el fin de recibir ahí o con alguna intención diferente? No, Malhut que recibe no puede trabajar aquí. Aquí estamos hablando de otorgamiento, de otra manera no sería espiritualidad. Ya es después del Tzimtzum, la pantalla, la luz retornante, la construcción de los Partzufim similares a la luz superior. Pero Malhut es la cualidad de recepción y aún no se ha corregido. Entonces, aún, ¿qué lo atrae uno al otro entre Malhut y Bina? Malhut y Bina son ambas, están en un estado similar. Porque Bina no quiere recibir, esta aún tiene la influencia de la luz superior y Malhut no quiere recibir, porque a través de la influencia de la luz superior se encuentra bajo restricción. Y después existe una condición aquí donde Bina y Malhut se pueden conectar una con la otra. Nueva York 4. Bina no quiere recibir nada. Entonces, ¿dónde está la parte de recepción en ella? Bina tiene el deseo de otorgar. En la medida en la que se conecta más adelante, no ahorita, sino más adelante, si es que se conecta con la Malhut, y Malhut tiene esas cualidades de Binah y cualidades por sí misma de la Malhut, y entonces tendrá la capacidad para poder recibir con el fin de otorgar. Petach Tikva 32, perdón. Se divide Sag en dos partes acá. Y aquí se dice que hay un Keter del Guf, que es la primera parte, la primera mitad, y Tamim y las nueve superiores. ¿Cuál es esa división? Él explica eso, que Keter no pertenece al Partzuf. Y que es por esto que aparentemente está desconectado de ahí, de eso. Sin embargo, con el SAC comienza de manera inmediata después, porque habla de la fuerza de otorgamiento que se encuentra en él, y trabaja desde Jochma hacia abajo, porque otorga con todas sus vasijas, ya que es SAG. Así que aún Jochma Sag ya es una fuerza de otorgamiento. Pero usualmente se dice que la división entre Gar y Sat, pero aquí habla de las 9 inferiores Sefirot. No, Gar y Zat no están en relaciones aquí, no hay ni siquiera una división entre Gar y Zat. Solo es en el Partzuf relacionado con Ak. No, sí, oren. Lo escuché decir anteriormente que Binah se adhiere a las vasijas del deseo de recibir. ¿Cuál es la condición para esto? Cuando la vasija se anula ante las cualidades de Binah y la cualidad de Binah influye a su Kli con tal deseo de otorgar.
Y es por eso que el deseo de recibir bajo tales condiciones es cancelado, se anula. No lo vemos, no lo sentimos. Esto es lo que tenemos con las vasijas que están bajo la influencia Bina. Lee más. Sabe que esta es la raíz de la división de Abba Bima en dos parsufim llamados Abba Bima y Yesud. Ambos surgen como Ahab, que salió, es decir, el cabello de la barba. Y estos Ahab ya se reciben de la mitad inferior de Sak, lo que está corregido con Man. Sin embargo, debido a que son 10 sefirot completas de Rosh, donde Abba Bima son de la fase de Nikveinam e Inam en adelante, todavía no se consideran incorporados en el Man. Esto es así porque la pantalla de Man se erige debajo de ellos, es decir, en Nikveinam, y el grosor no opera en absoluto de abajo hacia arriba. Sin embargo, dado que Yesud se considera el Ahab del Parsuf, que se extiende desde Nikveinam hacia abajo, donde la pantalla de Man ya opera sobre ellos. Entonces, Yesud se atribuye al Parsuf inferior de Sak, que ya está mezclado con la fase 4. Que Sak se divide porque es Bina en la parte superior y en la parte inferior. La parte superior es llamada Abba e Ima, el Ain, y la parte baja es Yesud. ¿Por qué? Porque es aún el deseo de recibir, pero es un deseo de recibir que no tiene aún la cualidad de recepción en ella, integrada, y esto se le llama Abba Beima porque tiene una parte de otorgamiento y la segunda parte de la mitad del Parsuf de Sag hacia abajo. Este es el deseo de recibir, ya está revelado en ese Parsuf y es por eso que se llama Yeshut. En ella el deseo de recibir está ya revelado y es por eso que estas dos partes en el superior del deseo de recibir no fueron reveladas, y en la parte inferior donde el deseo de recibir se revela, estas dos partes se distancian una de otra. Y es por esto que ella construye el Partsuf sobre todos los demás Partsufim llamado Abba Beima, Abba Eima. Petah Tikva 19. Tema que dice que está funcionando en la persona que no está involucrado en él todavía. ¿Qué quiere decir? Sí, ese es un sistema que está construido de esa manera, de arriba. Pero su acción depende de la medida en la que fue creada. Y ella tiene la parte superior y la parte inferior. La gente que quiere participar en ello participan en la parte inferior del deseo de recibir y nunca llegan a la parte superior. Entonces hay una combinación en que la persona está envuelta. Sí, así será, estás en lo correcto. Realmente no comprendo cómo nosotros de pronto nos movemos de estudiar Adam Kadmon, y aquí él escribe sobre Abba Beima, lo que es el Parsufim de Atzilut.
Bueno, digamos que a pesar de que Abba Behima no son aún Partzufim de Atzilut, Abba se llama a fin de cuentas la Bejina. La fase Partzuf de Jochma se le llama Binah o el Partzuf de Binah. Y es verdad que en el mundo de Atzilut están reveladas con su intensidad. Ahora entiendo que lo que quiere decir acá, él describe que Adam Kadmon acá o algún principio para todos los mundos. Este es aún el mundo de Adam Kadmon, en el cual los Partzufim comienzan a ser revelados con Partzufim inferiores, los adicionales que son llamados Abba Behima, Yeshut, Israel, Saba, Etvuna. Y es así como ellos están comenzando a revelarse. Entonces es un proceso de resultado que funciona en SAC. Sí, ¿dónde está Soren? Dame una pregunta acá. Shlomi, por favor. Rav, la parte inferior del man, el Meik Nukvi, es la mezcla con los deseos de otorgar con el fin de recibir o con recibir en el fin de otorgar. El man es una carencia. Sí, pero también está dividido en Gagalta de Naim y Ahab. Se dice que la parte inferior del man es debajo de la pantalla. Entonces, ¿dónde están estos deseos? Esos deseos del man son los que quieren elevarse a un partzuf superior, ser incluidos en él y atraer desde ahí las luces hasta el grado en el cual surgieron. Eso es todo. Ok, y hay un asunto acá que la fase 4 se mezcla, entonces el man ya está clarificado como una carencia, pero aquí también se divide, de la misma forma que se divide debajo del Tabor. El man en el Nikvei Naim también es una carencia, entonces quería consultar eso. Siempre va de acuerdo a la misma división de Binah, Gar de Binah y Zad de Binah. Y de acuerdo a esta división, todo se divide. Porque el deseo de recibir en la parte superior del Partzuf, la voluntad de otorgar en la parte inferior del Partzuf, es así como dividen al mundo, a los Partzufim. Y es siempre de esta forma. Miguel, aún no entiendo acá, escribe que Abba Behima y Yeshut están desde el Tabor al Sium, al final. Sí. Yeshut se propaga, se esparce hasta el Sium. ¿Dónde está escrito esto? ¿Qué estás preguntando? Aquí escribe en el párrafo, se dice que son sefirot completas porque Abba Behima es el aspecto del Rosh, del Parsuf, lo que quiere decir en Nikvei Naim, y hay discernimientos que no están incluidos en el man, y hay un masaj de la corrección del Nikvei Naim, y debajo el grosor no funciona en lo superior, pero Yeshut está en la parte de la Hab del Parsuf, extendiéndose de Nikvei Naim hacia abajo. Entonces pregunto, ¿hasta dónde Yeshut se extiende, ya que cubre Nikvei Naim y hasta abajo? Generalmente está el Tabur. ¿Hasta el Tabur? ¿Eso es lo que habla desde el Tabur hasta la parte inferior? No el Tabur de Galgalta, el Tabur general, su Tabur. Generalmente es hasta el Haze, Abba Behima se extienden y de Haze hasta Yeshut. ¿Dónde estamos? En Abba Behima y Elaim. Y Yeshut se incorporó con ella, adelante.
Para Abba Bima superior para Son y Yesud. El asunto de Abba Bima y Yesud de Atzilut ya han sido explicados. Se considera un solo Rosh de 10 Sefirot Galgalta, Enaim y Ahab. Fueron divididos en dos mitades del Rosh hasta el ascenso de la Hei inferior a Nikva y Enaim. La parte superior, que es Galgalta y Enaim, no se considera conectada con la fase 4 en la parte inferior, ya que ella está debajo del Enaim. Se llama Abba Ve'ima. La otra mitad de las 10 Sefirot de Rosh, que son el Ahab por debajo de la Hei inferior en el Nikva y Enaim, se considera conectada con la fase 4 en la parte inferior de la Hei. Por lo tanto, son considerados como Guf, que reciben del Nikva y Enaim del Rosh de arriba hacia abajo. Estas dos mitades del Rosh se unen en un solo Parsuf para la procreación de Son. Es así porque esa Hei inferior en Nikva y Enaim regresa y desciende al lugar de P, al Malhut del Rosh. Luego, Ahab también regresa al Rosh y se une con Abba Ve'ima en una sola fase de 10 Sefirot de Rosh. Luego engendran Mohin para Son de Atzilut. Está escrito como la se explica anteriormente que Abba Ve'ima y Yesud se incorporan en ellos, ya que aquí hay una cópula de Sak más allá de los Nekudot. Las etiquetas y las letras de Sak se unen con ellos y se anulan ante ellos. Explicación. El tema del nacimiento de Mohin de Serampin se ha explicado anteriormente. Abba Ve'ima se conecta a Yesud en un solo Rosh y el acoplamiento se realiza en la pantalla de la fase 2 en el P general de este Rosh. Las 10 Sefirot que emergen en esta pantalla tienen el nivel de Gar de Binah, que se convierte en Mohin y Gar para Serampin. Sin embargo, no es así para el propósito del Ibur de Serampin, que significa el Katnut de Serampin. Aunque este acoplamiento debe hacerse también en Abba Ve'ima, que son siempre la fase de Rosh, aquí Yesud se mezclan con Abba Ve'ima porque la gota de Serampin contenida en Nehi de Arihampin asciende y se incorpora en la pantalla de Yesud. Yesud, a su vez, se incorpora en Abba Ve'ima y el acoplamiento se realiza en la pantalla de Yesud, incorporados como Man en pantalla de Abba Ve'ima. El nivel que emerge en este acoplamiento está cerca de la fase 1, careciendo de Gar, y luego sale Serampin, sin Mohin, pero solo como la fase sin un Rosh. Al principio, solo surgió la fase de Katnut de Nekudim como el Serampin de Atzilut anterior. Por lo tanto, Nekudot de Sak, mezclado con la fase 4, se elevó y se incorporó dentro de los sabores de Sak. Estos, a su vez, no se mezclaron con la fase 4 y se consideran como Abba Ve'ima superior.
Los sabores de Sag, Ta'amim, ascendieron a Rosh de Sag con el man de Nekudot de los puntos y el acoplamiento que se hizo sobre el man de los puntos incorporados en los sabores, no en la pantalla de los sabores. Entonces Man se elevó a Einaim, que son la fase 1, porque la luz retornante asciende de Jochma a Keter, extendiendo solo el nivel de Serampin. Y es este el nivel que descendió desde Taur una vez más hasta las 10 Sefirot de Nekudim. Bien, pienso que con esto podemos concluir y pasar al siguiente parte.